puede ser. Va, ¿me escuchan? ¿Está aceptando, profe? Están esperando que acepte, dice. Sí, Están profesor, sí se esperando que los escucha. acepte. Hay gente esperando que acepte. Sí, sí. A ver esto. Acá está. Frías, Guerrero, Nieva y la chica Florencia. Muy bien. Bueno, ya era hora que entraran los que le faltaba entrar. Bueno, ahí estamos ya. Ya. Muy bien. Vamos a... Bien. Ahora sí retomamos. ¿Ah? Ya vengo. Ay, Dios. Muy bien, ya está. Profe, ¿explicó mucho antes de que podamos entrar o no? Ya vengo, dijo. ¿Lo conoce ya era? Hola, Trinch. No, estaba hablando de las turbinas acá. En general, digamos, estaba explicando que, mostrando el práctico, el TP4 que hacemos hoy. Ha dicho que no lo va a terminar el práctico, lo va a explicar nomás. No lo va a dejar resuelto. Bueno, comenzamos nuevo. A mí me interesa que ustedes fijen algunos conceptos que esclarezcan. Yo siempre trato de hacer un repaso de algunas cosas importantes de la teoría, como para vincular la teoría justamente con estos ejercicios de práctica, ¿no? Profesor, disculpe. ¿Sí? Entonces, la turbina a vapor es más simple y la turbina a gas es más complicada al tener dos etapas, que una es la entrada del aire y la otra es la quema del combustible, ¿verdad? Bueno, guarda con las O etapas. sea, son más grandes. Sí, o sea, sí, entiendo lo que voy a decir, pero tenés cuidado con las etapas, porque cuando se habla de etapas, son etapas dentro de la turbina, así como la turbina de vapor, como la turbina de gas. Es decir, son los rotores que le llaman etapas y que pasa de un rotor a otro el fluido por distintas etapas, ¿no? Pero sí, entiendo lo que vos quieres decir. En la turbina de vapor, el vapor, o sea, ese fluido, ese agua en estado gaseoso, viene directamente de la caldera, ¿no? En cambio, acá, los gases, producto de la combustión, como lo vemos aquí, se generan en la cámara de combustión porque... Profe, no está compartiendo la pantalla, ¿no? No estamos viendo. No está, pucha, qué cosa curiosa, che. La miércoles. A ver, espera un cacho. ¿Pero qué no estábamos compartiendo pantalla? A ver, che, ¿dónde miércoles? A ver esto. Acá está. Pero ya estábamos compartiendo pantalla, no sé por qué se fue.
Ahí estamos. Ahora sí, profe. Ahora sí se ve, profe. Muy bien, che, por fin. Bien, estábamos viendo este gráfico que a mí me parece interesante porque nos permite reunir una serie de conceptos a modo de repaso, ¿no? Como decíamos, aquí está la turbina de gas que nos entrega en el eje un trabajo de la turbina. Tiene etapas, ¿ven? 2 a 5 etapas, puede cambiar, hay modelos más nuevos, qué sé yo, le agregan más etapas. Pero para que esta turbina se mueva a través de esos rotores, donde expande los gases de combustión, por eso es que, cuidado con eso, se llama turbina de gas porque son los gases producto de la combustión los que expanden dentro de cada etapa, ¿no? Una después de la otra y así. En ese sentido es parecida a la turbina de vapor. Ahora, digo, ojo con eso porque por ahí se confunde el hablar de turbina de gas, porque entra gas, gas natural, gas lo que sea. No, 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 no. No es porque el combustible es gaseoso. Inclusive ustedes tienen que observar que los aviones cargan combustible líquido. ¿En dónde lo cargan? En la cola, en la punta. ¿A dónde va el combustible líquido? La ala. Nunca lo he observado. ¿No va en las alas, profesor? Creo que en las alas. En las alas. Ahí viene el camión, tanque ahí, con combustible. Y lo cargan en las alas. Y un combustible líquido. Pero luego entra en la turbina en conjunto, ¿no? El conjunto que se llama turbina. El conjunto está armado por el compresor, cámara de combustión, que pueden ser varias también, y la turbina en sí, que es la que realmente genera el trabajo de la turbina o la potencia que nos entrega en el eje. Hasta ahí vamos bien, o sea, les aclara un poco el panorama. Por eso se llama turbina de gas, porque los gases producto de la combustión, todo este conjunto está en la misma máquina, ¿no? Cámara de combustión, compresor o turbocompresor. Y Profesor, disculpe. Sí. Ese motor que aparece ahí, el motor de arranque, ese no sería necesario en los aviones porque ya el mismo viento entra por el mismo aire entra por el... Momento. Tanto en las turbinas estacionarias, que son para generar energía eléctrica, le llaman estacionaria porque están quietas, ¿no? O sea, están montadas ahí sobre unos bastidores, qué sé yo, como las turbinas que tienen los aviones, tienen que ser arrancadas por alguien, movidas por alguien. ¿Por qué? Porque si el compresor no comprime porque no gira, está montada sobre el mismo eje, pero no gira, ¿cómo va a comprimir? Si el compresor es una máquina asistida, o sea, debe moverse con alguna energía de rotación. Eso es lo mismo que pasa con el compresor de la gomería, con el compresor de la heladera. No sé si saben que tiene un compresor de heladera, la bocha que le saben llamar. Todos los compresores
todos los compresores deben ser movidos por una energía externa, porque el compresor no es una máquina que genera energía. La turbina sí. La turbina de vapor o la turbina de gas. ¿Ah? Pero primero, esta máquina la tiene que mover alguien, algo, para que pueda comenzar a comprimir. Toma aire atmosférico, acá dice 15, 17 etapas. Los modelos de estos turbos compresores están cambiando día a día, pueden ser menos, pueden ser más. No es tan que yo tengo ganas y los cambio así nomás, no. Está todo en una evolución en el conjunto, ¿no? Y entonces el aire es comprimido y entra, obviamente a presión, en la cámara de combustión, donde se inyecta el combustible, se pulveriza ahí, ¿no es cierto? Y un sistema de ignición hace que combustione el combustible y los gases producto de la combustión salen de la cámara de combustión y se meten en la turbina por distintos toberas, lugares, ¿no? Pero antes hay que entender de que alguien debe mover esta máquina. Ese acoplamiento se soltará en algún momento cuando ya el compresor logra comprimir un volumen de aire y a una determinada presión que ya sigue la cámara de combustión. La turbina genera un trabajo en la turbina, teórico o real, como quieran, ahí intervienen los rendimientos, etc. Entonces, ¿de dónde sacará la energía para mover el compresor cuando se ha desprendido, se ha desacoplado este motor de arranque? Escucho oferta, ¿eh? Y del mismo eje, ingeniero. ¿De dónde? Del mismo eje, el compresor. El aire. Escucho mejores ofertas. O sea, el motor funciona para hacerla andar nada más, ¿verdad? Para arrancar, sí. Y después se desacopla ese motor. Porque ¿para qué va a seguir funcionando? Bueno, pero primero descubramos la punta del ovillo. ¿Quién seguirá moviendo al compresor? La turbina de gas, que está unida al mismo eje. La turbina. Claro, porque está el motor sobre el mismo eje ahí, en este ejemplo. Y entonces, de hecho, que la potencia que consume el compresor la tiene que sacar la turbina. El motor se desacopla, ya sigue sola. Sí, sigue sola generando una energía que debe entrar a un generador, en este caso, una máquina estacionaria, pero tiene colgado un compresor que le consume potencia. O sea que la potencia neta que se entrega en el eje de la turbina es lo que genera la turbina menos lo que le consume el compresor. Eso tiene que quedarles claro a ustedes, tiene que quedar claro como un concepto así global, donde ustedes ven acá varios elementos que quizás en la teoría no aparecen tan claros. Un motor de arranque, un acoplamiento que va a mover este eje para que comience a comprimir el turbocompresor, que le entregue un aire comprimido a la cámara de combustión,
que sea importante esa presión para que pueda entrar en esta cámara de combustión. No se olviden que al combustionar el combustible levanta temperatura y presión, ¿no es cierto? O tiene que vencer, por decirlo de otra forma, la presión interior que se genera. Bueno, el aire también está generando una presión acá. Bueno, tiene que suceder que entre ese aire comprimido a esa cámara de combustión y los gases producto de la combustión son los que alimentan a la turbina en la primera, luego en la segunda, luego en la tercera, y así expanden los gases producto de la combustión y salen los gases por acá, por la salida de la turbina, entregando a la turbina una potencia neta, útil, que es la potencia que genera esta turbina de gas, pero menos la que le consuma el compresor, porque el compresor está colgado de la turbina. Ya ahí lo que lo mueve al compresor es la turbina. Bueno, esa energía la turbina pasa por un reductor para darle las vueltas necesarias a un generador trifásico, normalmente son de 3000 RPM para generación eléctrica. Y el grafiquito de acá de abajo nos aclara algunos conceptos que hay que tenerlos claros. Acá tenemos una escala de presión en AT. Y acá tenemos una escala de temperatura en grados centígrados. ¿Qué sucede? Con la presión y la temperatura? Miren, a una presión atmosférica 1 AT, o sea, la presión atmosférica que tenemos nosotros, ingresa el aire atmosférico, ahí, en el punto 1. ¿Qué pasará con la presión? Y de hecho, con el compresor, la presión aumenta, ¿no es así? Sí, profe. Claro, el compresor tapa que aumenta la presión. Entonces nos vamos del punto 1 al 2. 1 al 2, la salida del compresor. Estos dibujitos significan que entra por acá, comprime, sale comprimido. En cambio acá, entra por acá el gas, en este caso, el gas de combustión, expande. Esto tiene un significado. Y les recalco porque hay un error en la bibliografía, que la copie y la deje así para que ustedes, yo lo voy a recalcar, pero guarda, después lo corrige. Libros están al revés, pero bueno, es una cuestión de simbología nada más, ¿no? Entonces, fíjese, volvamos. Acá se comprime el aire, comprime aire, en las distintas etapas que tiene este turbocompresor. Entonces la presión tiene que aumentar de 1 a 2. Ahí está 2, ¿ves? La salida del compresor, del turbocompresor. Y de ahí dicen que de 2 a 3, teóricamente, la presión se mantiene de 2 a 3 en la cámara de combustión. ¿Y qué ha pasado acá? ¿Cómo es el tema? Bueno, dice, la presión se mantiene, pero la temperatura, analicemos qué va pasando con la temperatura de 1 a 2, tiene que calentar ese aire comprimido. No se olviden, aumenta la presión, aumenta la temperatura. Van de la mano, la salida del compresor aumentó.
No mucho, pero aumentó. 200, 300 grados. En este ejemplo, ¿no? En este que estamos poniendo acá. Aumentó la temperatura a 200, 300 grados. ¿Y qué pasa de 2 a 3? De 2 a 3, la temperatura, no, de 2 a 2, 2 a 2, 2' debe ser este, o sea, sale de acá, entra acá, bueno, ahí habrá unas pérdidas de presión y de temperatura, quizás, pero digamos que teóricamente se mantiene constante. ¿En qué valor? 200, 300 grados. Pero cuando entró en la cámara de combustión, entra a la cámara de combustión, la temperatura pica ahí, claro, se está combustionando, ¿no es cierto?, el combustible que ingrese, que normalmente es, le llaman queroseno, que es lo mismo, u otros combustibles perfeccionados para las turbinas. De ahí pica la temperatura entre 800 y 1300 grados centígrados. O sea que de acá sale a esta temperatura y entra la turbina a esta temperatura. Entra aquí y ¿qué pasa con la temperatura? Comienza a bajar. ¿Por qué bajará la temperatura? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué bajará? Por la expansión de los gases. Sí, señor, porque si en la compresión, que es totalmente lo opuesto, aumenta la presión, aumenta la temperatura, van de la mano, en la expansión, que es justamente lo contrario, baja la presión, baja la temperatura, de la mano van las dos. Entonces, ahí tiene. Baja la temperatura, baja la presión. Si la turbina expulsa los gases de compresión a la atmósfera o afuera de la turbina, si no es un ciclo cerrado, sale más o menos, en este caso acá, a presión atmosférica, punto 4, una atmósfera, o sea, la presión atmosférica, acá abajo en nuestra atmósfera, las temperaturas de las turbinas están entre 500 y 600 grados centígrados. No es poca cosa la energía que tienen los gases que están saliendo de la turbina. Si salen directamente a la atmósfera, esto es un desperdicio. Un desperdicio de energía térmica, porque esa es la energía en temperatura que tiene. Así que tengan esto de la presión constante entre 2 y 3, o sea, en la cámara de combustión, es ideal. Perdón. Esto es ideal. Ya vamos a ver un ciclo real. Bueno, acá hay escalas de temperatura. Estas temperaturas más o menos andan en valores actuales. La presión, que acá yo la puse en 6,5 más o menos, poco más de 6, hay turbinas que trabajan a esa presión. Pero también hay presiones mayores. Yo me enteré a través de un especialista en turbinas de gas que hay modelos que andan alrededor pisando los 18 bar o AT.
Para mí es una brutalidad, pero yo no soy un especialista. Cierto es que aumentar la presión aumentan los rendimientos en la turbina, pero de ahí hay un punto de inflexión que comienza a patear en contra. ¿Por qué? Porque a mayores presiones que tire el compresor, mayor energía consume el compresor. ¿Y de dónde saca la energía el compresor para moverse? De la misma turbina. O sea, que cuidado ahí en lo que le restamos a la potencia que genera la turbina de gas, porque si no, qué lindo, cuando aumenta la compresión o la relación de compresión, como quiera, ¿qué será la relación de compresión, no? La presión que sale sobre la presión que entra, ya lo vamos a ver. Entonces, en la medida que crece la relación de compresión acá, qué lindo, aumenta la porón. ¿Por qué? Porque le quita potencia a la misma turbina. Entonces, ¿cuál es el balance? Bueno, a mí me comentaron que llega actualmente andan en estos valores los especialistas, pero yo la verdad que esto debería ser muchos números, no soy un especialista, para decir, relación de compresión, 18 años, estamos locos, es como que me saca de... Bueno, pero los diseños actuales hay que ver cómo la juegan los tipos. Por otro lado, analicemos otro punto pero muy interesante, que van a ver en el ejercicio ahí que les toca, en el práctico, que cuanto mayores son las temperaturas en las que entra los gases de combustión a la turbina, también aumentan los rendimientos, la potencia. Qué bonito, pero dato que ustedes no lo manejan. Un acero está fundiendo entre los 1100 y 1200 y chirolín, depende de la composición química, a 1500, 1400 grados centígrados. Quiere decir que con esta temperatura, un acero de los álabes, acero aleado, se puede tan cerca del punto de fusión, no es que se ha puesto el rojo vivo, bueno. Y ahí me comentó este especialista, un tipo que trabajaba en el Bracho, un ingeniero electromecánico, con capacitaciones de todas estas empresas, Siemens, dice, no, pero el acero no trabaja al descubierto ahí. ¿Y qué hacen para que soporte? Yo les preguntaba, ¿qué hacen para que soporte esa temperatura? Y tienen unos recubrimientos de unas pinturas especiales a base de no sé qué historia hay que hacen que aguante y no se derrita. ¿Cómo digo yo? Pero igual la temperatura le va a llegar en algún momento al acero. No, están refrigerados los álabes, tiene todo un sistema de refrigeración, una historia de avanzada que Dios mío. Bueno, les cuento esto para que de algo les sirva y tengan una visión panorámica de lo que está sucediendo. Miren, recalco esta situación. Si largamos estos gases de combustión a la atmósfera, 500 a 600 grados, es un desperdicio de energía. Por eso es que aparecen los ciclos combinados, cerrados, combinados, que vamos a ver alguito acá, alguito. Vámonos, bife, ¿dónde meta acá? Bueno. Perdón, profesor, una pregunta. Diga. Lo que usted dice que sale ahí a 500, 600 grados, eso ya es vapor, ¿verdad? No es
Vapor, ya no es el aire, yo ya digamos, ya decía es- Mensa en un examen, vapor, y te vas acá cagando, perdóname la palabra. No son vapores, son gases de gases, combustión, son los producto de gases, la combustión, ¿está? Vapor es agua en estado gaseoso, claro, ¿estamos? Son gases de combustión, gases los de gases combustión. productos, que pasó por la turbina, pero mira la temperatura que sale. Ahora, espera un ratito. Ah, bueno, disculpe. Lo que sucede aquí en este ejemplo de una máquina estacionaria, en el tema de las turbinas de aviación, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la presión a la que entra el aire, acá dice atmosférico. Esto es una máquina estacionaria que mueve un generador, pero en el aire arriba la presión cambia. ¿Será mayor? Arriba, está el avión arriba. Es menor. No, si está arriba es menor, porque no tiene menos presión el Claro, aire. No, porque no tiene. es menor, va. ¿Y la temperatura? Acá entra Mucho la menor, temperatura. mucho menor, ¿Ah? mucho menor arriba. Y mucho menor. Si este especialista me comentaba sobre máquinas estacionarias acá ubicado en el Bracho, que los rendimientos de las turbinas, obviamente estacionarias, acá, en invierno es mucho mayor, son varios puntos de rendimiento arriba que en verano. En verano, la temperatura esa influye tanto que les cae mucho el rendimiento. ¿Por qué será que influye tanto la temperatura de ingreso al compresor? Ojo. ¿Cómo es? Sí, señor. En verano, el aumento de temperatura cae la densidad del aire y eso le hace caer en esta máquina estacionaria, o sea, digamos, sobre eh, digamos, a presión atmosférica, máquinas que están instaladas acá en tierra, les cae, les cae mucho en verano. Pero también influye la temperatura del aire cuando se eleva la máquina, la presión también varía, etcétera, etcétera. Y hay una serie de variables que la pueden ver si ustedes observan en algunos ejercicios de Morondanga, en donde ven cuando aumenta la temperatura esta, cuando baja la temperatura aquella, cuando aumenta la relación de compresión, etcétera. Comienzan a ver y decir, ¿qué pasa con el rendimiento acá? Bueno, ahí tiene un ejercicio fácil de matemática nada más, en donde el avión gasta su mayor energía en las turbinas, ¿no?
cuando está despegando, levanta semejante peso. No se olviden que aviones grandes, yo no soy un especialista, ¿verdad? Pero aviones grandes que llevan, no sé, 300, 400 personas, más el equipaje que llevan, más el peso propio, tienen, no sé, 2 turbinas por 4 turbinas, ¿qué será? No sé, hay distintos modelos ahí, yo me animo a tirar 300, 350, ¿cómo era la potencia de estos bichos? No, megawatt, megawatt. Claro, megavatio. ¿Cómo? Megavatio. Sí, megavatio. Si ustedes se ponen a jugar con las unidades, que ahora estamos a las 8, si ustedes se ponen a jugar con las unidades y la pasan a HP, es una barbaridad de potencia que tienen estos bicharracos muy grandes. A eso súmenle, más allá del peso propio, la cantidad de personas que llevan, la carga adicional que por ahí transportan. Por eso lo fajan con ese. Yo mando un sobre por avión, pues te fajan. Manda un peso de no sé cuánto, te fajan. Te exceden el peso de la valija, te fajan. Porque el peso es una cuestión muy condicionante en los aviones. Bueno, en el aire, las turbinas tienen otros comportamientos que son muy interesantes. Hay bibliografía muy especializada en lo que son turbinas de aviación. Acá pretendemos nada más darle una base, un panorama de lo que es turbinas de gas. Hay un chat acá. Bueno, Agüero, lo siento mucho. No, ya le voy a poner a Agüero la asistencia. Ya lo deja minimizado acá. Bien, sigamos. Diga. Y no, hasta donde yo sé, no, porque la toma directamente a presión que haya en la atmósfera. Ojo que la presión también cambia, de acuerdo, ustedes saben que varía, pero varía relativamente poco, y las temperaturas son las que varían muy mucho cuando toma el compresor. Y realmente variar esa temperatura parece que le significa una inversión muy potente que ya se vuelve antieconómica. ¿Cómo es? ¿Cómo compresor centrífugo? ¿Cuál es el compresor? Será turbocompresor, porque los aviones usan turbos compresores. ¿De qué estamos hablando, che? ¿Hola? Sí, con alcohol. Sí, puede ser, porque el alcohol refrigera en cierto estado de vaporización. Bueno, eso yo realmente, sinceramente, no sabía que lo engañaban así, digamos, al turbo, con eso. Hasta donde yo sé, ingresan así a aire a temperatura y presión atmosférica. No sé
Sí, ahora que me estás diciendo, hay unos sistemas que tienen unos filtros, que saben tener algunos, los de aviones no sé si tienen filtro, pero lo rociaban con un producto para, para bajar ahí, para manejar temperaturas, etc. Me está haciendo acordar que he leído algo de eso. No soy un especialista. Bueno, sigamos a ver si es que vamos. Si nosotros analizamos un ciclo en un TS, temperatura, entropía, ideal porque acá tenemos transformaciones isoentrópicas. Desde 1 entra aire, a 2 comprime, hay un trabajo en el compresor que debe aportársele al compresor para que él eleve la temperatura, desde 1 a 2. Sí, ¿por qué se eleva? Porque aumenta la presión. ¿Estamos bien? Perfecto. Desde el punto 2 al 3 hay un aporte Q1, calor, ¿no es cierto? A una determinada presión que teóricamente es constante, que sucederá entre el 2 y el 3 para que aparezca el Q1, un aporte de calor. La compresión. No, ya hemos pasado la combustión. La combustión, de la inyección y combustión. Ahí la turbina, a ver. A una determinada presión, desde 2 a 3, le aparece un combustible que se inyecta en la cámara de combustión a una determinada presión y se introduce un calor en la cámara de combustión hasta 3. Sale ese gas a esta temperatura, ¿no es cierto? Y a una determinada presión, y va de 3 a 4, expandiendo, baja la temperatura y baja la presión. ¿Ve? Ahí está P1, menor que P2, expande y sale un trabajo en la turbina. En el punto 4, gases de escape a la presión P1. Si lo hacemos cerrado, de 4 a 1, sale, nos entrega un Q2. Si es abierto, entonces tira a la atmósfera. Bueno, Q1, Q2, 3, Q2, Q4, 1, si es cerrado. Si es cerrado. Bueno, en el TS, el área encerrada entre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esa área encerrada representa el trabajo del ciclo o trabajo útil. El trabajo del ciclo es Q2, 3 menos Q4, 1, o sea, la diferencia entre los calores, entre 1, 2, compresión adiabática, calentamiento isobárico es presión constante, expansión adiabática S constante, entropía constante. 4.1, si la máquina funcionara con un ciclo cerrado, los gases, punto 4, se enfriarían hasta el estado 1, temperatura ambiente. Eso es ideal. Si es un ciclo cerrado, se enfriarían. Como es abierto, los gases salen a la atmósfera a una determinada temperatura, una determinada presión próxima a la atmosférica. Cuando salen, ya toman la presión atmosférica, digamos, igual a la atmosférica. Pero en un IS, entalpía, entropía,
Acá hay un error. ¿Quién se da cuenta de esto? Eso lo tomé de un libro y lo dejo a propósito. Voy al baño, perdón, ya vuelvo en 1 minuto, 2 quintos, y ¿quién se da cuenta del error de ese gráfico? Lo dejaba ahí para discutirlo con ustedes. ¿Será que los gases de escape salen en el punto 1, donde dice la entrada del aire? No, porque está considerando un caso ideal para una etapa cerrada, digamos. No, yo creo que no es eso. Pero fíjate que del punto 4 al 1 hay una pérdida de calor, ¿ves? Sí, efectivamente, que es lo que veíamos en el esquema anterior, de esos 500 grados que están saliendo, digamos, los gases a la salida de la turbina. Al ser un ciclo cerrado sí, cuando sale prácticamente a temperatura atmosférica. No es el mismo Claro. caso anterior, que es un ciclo abierto, que los tira directamente en lo que sería aquí en el punto 4. Claro. ¿Cuál será el error? P2, la presión 1. Dice ahí José Gabriel. Sí, veo. Creo que la flecha dice. No, es que está bien, porque de 1 a 2 sube la temperatura, porque se comprime, de 1 a 2 sube la temperatura, por el hecho de la etapa de compresión. De 2 a 3, al combustión, al combustible, levanta temperatura y presión. Y de 3 a 4 hay una caída de temperatura por la expansión de los gases. La verdad que no sé dónde está el error. Dice que se entrega a temperatura como plantea la fecha es erróneo. No, ahí dice, Sería el pasa que sentido de la Gabriel flecha, está el ángulo escribiendo de por la flecha, que no son todas paralelas en el sentido. Claro, ahí sería como si fuera constante la temperatura, ¿ves? Porque es como que la flecha va como si fuera una temperatura constante y en realidad no es así. Pero no sé si será eso. No es así. De 1 a 2 una vertical. Vos fíjate que eso es un aumento de temperatura lineal en Claro, función una de la entropía. representación, Claro. claro. Ese TC que dice el compañero del trabajo, ¿no? Bueno, ya estamos en condiciones de discutir algo, discutir como un intercambio de ideas, ¿no? ¿Qué error le encontraron en ese gráfico? Hay un compañero dice que es la flecha de temperatura, dice, Pero acá no veo ninguna flecha de temperatura, yo. Ustedes están viendo la pantalla mía, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y cuál es la flecha de temperatura, che? A ver. No, de trabajo se refiere, no de temperatura. Acá hay un trabajo que entra, si es trabajo TC, trabajo el compresor que entra entre los estados 1 y 2, y sale un trabajo T de la turbina. ¿Ese era el punto que hablaban ustedes? sí, ahí el compañero lo escribió en el chat porque no podía, él no tiene micrófono, así que lo estaba escribiendo. A ver, vamos a ver el chat. Entrega temperatura. ¿Cómo entrega temperatura? Como plantea la flecha Ron. A ver. La temperatura entrega. No, esto es trabajo. Esto es trabajo que absorbe entre el punto 1 y 2, y acá absorbe, y acá, guarda, hay que interpretar esto, entre 3 y 4 sale un trabajo. Esto es trabajo, ¿no? Yo lo que decía es que capaz que para mí los gases de escape están mal puestos en el punto 4, tendrían que ir en el punto 1, donde realmente se pierde todo el calor. No.
Los gases de escape como que... En el punto 4 salen los gases de escape. En el punto 1 volvemos a una temperatura ambiente. Hay pérdida de calor. Estábamos en una presión también ambiente, que en este ejemplo de una máquina estacionaria, donde toma el compresor. El error, muchachos, no está por donde ustedes lo observaron. No sé si alguien observó. Mire, acá entramos a una temperatura ambiente, una presión ambiente. Acá el compresor elevó la temperatura, acá observamos temperatura en la ordenada, y ahí encontramos una presión, porque acá estaba la otra presión, ¿se acuerdan? P1, P2, ¿cuál es mayor? Lógico, el compresor comprime, tenemos una presión mayor, pero también una temperatura mayor. Sube por una presión teóricamente constante, mientras recibe un Q1, que es el calor de la combustión, expande, baja de una presión mayor a una menor. ¿Y cómo sale la temperatura? Acá en este gráfico. Constante. Casi igual. Es constante. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? Mire. La temperatura, a ver, acá. La temperatura de la que sale el compresor es más o menos esta. Y la temperatura de la que sale la turbina, punto 4, 500, 600 grados centígrados, una máquina acá, en la Tierra. ¿Qué le parece? Mucha diferencia de temperatura, ¿no? Ojo con eso. Casi de 250 a 500, casi el doble. Y acá estamos en 200, 300 grados de la que sale la temperatura del compresor. La temperatura que sale de la turbina, estos valores son para máquina estacionaria. Para saber qué pasa allá arriba, si sale la menor, la mayor, pero sale la mayor. Obviamente que no la va a ir a medir 1 metro, 2 metros de la salida de la turbina, pero ahí, antes de salir, la temperatura de la salida de la turbina es mayor. Ahí volvemos, ¿no? Volvemos. ¿Lo ven? Esta temperatura no puede ser igual, menor o más o menos ahí. No. Tengan mucho cuidado, esto lo dejo a propósito. Porque estos gráficos estaban en un libro. Y yo después los veo y digo, pero qué cagada, ¿cómo es esto? No puede ser la temperatura del compresor, acá tenemos temperatura, ¿lo ven? No puede ser esta temperatura de salida del compresor igual a una salida de la turbina. Hay algo que no está bien. Es verdad. Y esta es la temperatura de salida o de escape de los gases. Esta tiene que estar más arriba. Guarda con eso, que eso es problema. Bueno, lo mismo sucede acá en un IS, entalpía, entropía. Bien, de 1 a 2, acá se mide, y entalpía aquí no es otra cosa que una energía calórica más todos los ingredientes. Yo lo trato de simplificar. De 1 a 2, comprime.
aumenta la entalpía. ¿Está bien? Este Q12 es el calor ¿de quién? ¿Que genera quién? No, el aire al comprimirse. El aire al comprimirse. Bueno, pero ¿cuál es la máquina que consume ese calor? El compresor. El compresor, profe. El compresor, o que lo genera, va. De ahí, P0, una presión atmosférica. Pero llega a esta presión y teóricamente va a una presión P1 constante, teóricamente, hasta el punto 2, salida de la cámara de combustión. Ahí está Q23, el calor que genera la cámara de combustión. Llega al punto 2, ahí hay una flecha mal puesta. Es un error mío. ¿Lo ven? Va para abajo. De 2 a 3 se produce la expansión desde P1 a P2, a P0, perdón, hasta el punto 4. Ese es el trabajo que produce la turbina. Y de 4 a 1, como si fuera un ciclo cerrado, a esa presión atmosférica, porque acá prácticamente salen los gases a presión atmosférica. A esa presión baja la entalpía hasta, esto si fuera un ciclo cerrado. Q41. Q41. Esto es lo que se ve en un IS. Pero ¿para qué servía esta basura, no? Digo yo. Veamos. El trabajo del compresor, trabajo técnico del compresor, es el trabajo entre 1 y 2. Trabajo del compresor es entre 1 y 2. Ese es el trabajo que consume, que no es otra cosa que Q12, teórico, porque esto isoentrópico es teórico, esto no es real. Trabajo técnico entre 1 y 2 es I2 menos I1. I2, no sé qué ha salido acá de número, pero este es I2 menos I1. Q12. El Q23, calor entregado en la cámara de combustión de la turbina. I3 menos I2. I3 menos I2. Esta diferencia es lo que el calor en la cámara de combustión. Ahí está clarito. Trabajo técnico en la turbina, entregado por la turbina, técnico. I3 menos I4. I3 menos I4. Ahí está, trabajo técnico en la turbina. Es lo que entrega, si quieren, teórico. Para que vayan interpretando el lenguaje. Q41, calor de escape de la turbina que pasa al ambiente. I4 menos I1. I4 menos I1. Como si fuera que vuelve a este punto 1. El trabajo útil en este ciclo abierto es
el trabajo técnico de la turbina, menos el que le consume el compresor. Trabajo técnico del compresor. Ese es el trabajo, en definitiva, que nos entrega la turbina, trabajo útil o trabajo neto. Rendimiento del ciclo. Bueno, acá viene metafórmula de acá, de allá. No estamos para... Y llegamos acá a un tema metafórmula, demostración y qué sé yo, de qué depende temperatura media superior, temperatura, Q de salida. Esto es todo un formulerío que para demostrar hay que andar por la matemática. Finalmente llegamos a una ecuación que nos dice que el rendimiento es 1 menos T4 menos T1, toda una demostración. Aceptando que el CP es constante y una serie de condiciones, la relación de compresión es P sobre P0, o sea, las veces que tenemos la presión en referencia a P0, eso es la relación de compresión. Relación. No sé si ustedes lo veían, relación es un cociente en matemática. No se confunda, chicas, que una relación espiritual, una relación amorosa, ¿no? Una relación de compresión. También puede ser una relación de compresión. Miren que le digo. Y en relación a las temperaturas, relacionada con la relación de compresión, esto es kappa menos 1 sobre kappa. Ustedes parece que no han visto nada de esto en termodinámica. La cuestión es de que el rendimiento está relacionada con la relación de compresión y una serie de variables exponenciales. Acá vamos a lo concreto. Primero, el rendimiento de la turbina aumenta si la relación de compresión aumenta. Regla number 1. Regla número 2. El rendimiento de la turbina aumenta si la temperatura 1 baja la temperatura ambiente. Analicen ustedes, se la dejo para ustedes. El rendimiento de la turbina aumenta si T3 aumenta. ¿Qué era T3? ¿Qué era T3? A ver. ¿Qué era T3? T3. La temperatura de salida de la cámara de combustión. Bueno, le vamos a meter 2000 grados. Se derrite todo. O sea, hay una limitación en la temperatura de salida de los gases de combustión, de la salida de la cámara de combustión, entrada de la turbina, porque hay una limitación. Pero la teoría nos dice que si aumentamos T3, aumenta el rendimiento. Ahí está el límite de los materiales. Aumenta el rendimiento si T2 aumenta. Está relacionado directamente con la presión que logra el compresor. Aumenta la presión la presión P1 a P2. Aumenta la presión, aumenta la relación de compresión. Claro está. Dice que aumenta el rendimiento. Sí, pero eso patea en contra ya en un cierto límite porque
Aumenta la presión, aumenta la potencia que consume el compresor. Estos son valores que se deben manejar conceptualmente. Bueno, permiso, ya vengo. Ese es real. Lo que en realidad sucede en un ciclo más o menos real es que acá en la ordenada, ¿cómo se llama? Entalpía, y acá las entropías, en el compresor no es una compresión isoentrópica. Hay pérdidas. Entonces, aumenta un poquito la presión de la teórica y aumenta la entropía. Y vamos a caer en este punto. Luego, en la cámara de combustión hay pérdidas. Hay bajas de presión que está marcada por esta curva. Eso le está quitando a la expansión el trabajo de la potencia que puede entrar, porque llega con una menor presión. Este signo, esta flecha también está mal, la pueden corregir, la corrigen. Y hay una energía, en este caso un salto de entalpía, menor que la teórica. De ahí, en la expansión de la turbina, hay una nueva pérdida, por eso hay un aumento de entropía, lo que con suerte vamos a llegar a esta presión. Y desde ahí, si fuera un ciclo cerrado, nos venimos por acá hasta el punto 1, si fuera un ciclo cerrado. Pero acá estamos a una entalpía mayor, temperatura y presión mayor, con lo cual se pierde parte de la expansión de la energía disponible en la turbina. Se ve que está más chica que la teórica. Bueno, eso para que se den cuenta que en lo real se pierde. Bueno, el ejercicio 1 plantea para una turbina con el esquema simplificado, el inicial, una temperatura ambiente, una temperatura de salida del compresor T2,
temperatura T4, bueno, ahí están los datos. Calcula el rendimiento ideal para los siguientes valores de T3, fijando los valores de T1 y T2 en una relación de compresión fija, 5:1. Bueno, la formulita de aplicación es esto, y se van a dar cuenta que T3, salida de la cámara de combustión, entrada a la turbina, aumenta la temperatura de entrada a la turbina y le reemplazan valores y le va a salir que va aumentando el rendimiento de la turbina. El punto B le dice, fijando T3, salida de la turbina, y tomando el resto de los valores como datos, o sea, el anterior, excepto la relación de compresión, ahora jugamos con la relación de compresión con un exponente adiabático que se llama kappa, y ahí está la formulita que deben aplicar. Lo que aquí sí cambia es la relación de compresión. Cuando la relación de compresión es 5, tienen tal valor. Cuando la relación de compresión es 6 valor. O sea, van a ver que aumentando la relación de compresión también aumenta el rendimiento. ¿Qué es el exponente de la relación de compresión, profesor? ¿El exponente? Kappa se llama exponente. Eso es lo que no han visto ustedes en... el 1,4. Sí, el exponente 1,4 es este que está acá. ¿Y ese varía o siempre es 1,4? Depende del medio, pero yo lo digo como dato. Exponente adiabático se llama. Claro, ¿qué le voy a decir de esto? Ya sé que no han visto nada de eso. Bueno, y entonces ustedes van a observar concretamente que al aumentar la relación de compresión, también aumentan los rendimientos. Acá le dice llegar hasta 10. Claro, aumenta el rendimiento teóricamente, pero no se olviden que al aumentar la relación de compresión, también aumenta la potencia que le consume el compresor. No se olviden de eso. Bueno, conclusiones de A y B, ustedes hagan sus conclusiones. Y el ejercicio 2, bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Sí, profesor, sí, profesor, se sí se escucha. Porque me salió un cartel que la conexión era inestable. Bueno, acá tengo un compresor, acá también hay un error, porque esto no es una expansión, esto tiene que ir al revés. Bueno, corríjalo, qué sé yo. Sale del turbocompresor y antes de entrar a la cámara de combustión, pasa por un intercambiador de calor. Normalmente esto que ustedes ven dibujado acá es la caldera de recuperación que le llaman. Es decir, antes de entrar los gases a la turbina, después de salir de la turbina, los gases de alta temperatura pasan por una caldera de recuperación. Ya la van a ver. Esa caldera de recuperación no es ni más ni menos que un intercambiador que recibe el aire del compresor a una determinada temperatura y presión. No es que se mezclan acá, pasan y son calentados, precalentados por los gases salidos de la turbina. No se mezclan. No. Hay conductos que pasan con el aire del compresor y son precalentados por la temperatura que llevan los gases de la salida de la turbina. En este intercambiador entra a la cámara de combustión aire precalentado por los gases que salen de la turbina. Eso aumenta muchísimo el rendimiento de este ciclo.
¿Mm? Va un poco apuntado a lo que son los ciclos combinados. Es decir, se usa caldera de recuperación o, en este caso, es un precalentador de aire nada más y recién entra a la cámara de combustión. Eso produce un gran ahorro de energía. En eso, en un IS, acá ya está dibujado de forma diferente, ¿ves? Sale del compresor, calientan a una presión constante, teórica, porque esto es isentrópico, calienta hasta la salida de la cámara de combustión, expande, pero claro, acá ya está corregido, salen a una entalpía muy superior a la que salieron el aire aquí. Acá salen gases, pero acá sale aire. Hay una entalpía de salida de la ¿cómo se llama? De la turbina muy superior a la que salieron del compresor. Pero de acá hasta acá hay una cantidad de calor que está disponible respecto de la que entró. Este calor es recuperable. Este es el que recupera ese intercambiador que yo les muestro. Este. Si ustedes se ponen a pensar, desde la salida de la turbina a la salida del compresor hay un calor recuperable. Se llama Q32, Q no sé cuánto, acá tengo que... Sale el calor de la cámara de combustión, entra en la turbina, pero los calores salidos de la turbina entran acá en este recuperador de calor, calienta los gases que vienen del compresor, ya son calentitos, y recién entran en la cámara de combustión. Esa recuperación la podemos ver acá. Expande en la turbina, salen gases calientes, pero hasta la salida del compresor, este es el Q recuperable. Ese Q recuperable cumple una función muy importante en el rendimiento. Justamente, este es el ejemplo, ¿no? Si te doy bla, 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 se lo dejo para ustedes. Esta es la ecuación del rendimiento. Y acá les doy orientaciones de valores para comprobar ciertos rendimientos. Bueno, colorín colorado, este cuento se terminó. Espero que hayan agarrado algo de esto y nos vemos en la próxima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Hola, hola. No, está claro, ingeniero, está bien. Bueno, ¿dónde se puede ver una de estas turbinas acá en algún generador, profesor, para tener una idea, digamos? Bueno, mire, yo no tengo por ahora contacto en el bracho. El ingeniero especialista se fue de ahí, con el que tenía contacto. Posiblemente, y no les aseguro, Luis Menz
que ya se va separando un poquito de la industria, pueda llegar a conseguir algún contacto de ingresar en estas plantas. Sería interesante. Pero la máquina en concreto, en compacto, digamos, van a ver la máquina de afuera, pero no van a ver en el interior nada. Porque son máquinas compactas, así, ¿no? Pero bueno, esto es una idea para que ustedes tengan un panorama de estas máquinas muy interesantes.